una de las representantes del Ministerio Público en esta causa. Doctora, muy buenas tardes. Un gusto estar en comunicación con usted y muchas gracias por su tiempo. Sí, buenas tardes, Araceli. Saludos también a Oscar y a todo el plantel. Saludos también a toda la audiencia. Gracias por su tiempo, doctora. Y bueno, nos gustaría que nos explique en resumidas cuentas para también nuestros seguidores y puedan entender cuáles fueron los ejes fundamentales de sus alegatos para pedir esta pena, doctora. Bueno, dentro del marco de esta causa, justamente en la que resultó afectada la empresa Petropar, venimos ya llevando a cabo este juicio oral desde aproximadamente 3 meses o puede ser un poquito más. Se encuentran acusadas dos personas, uno de ellos el anterior presidente de Petropar, el señor Sergio Escobar Amarilla, y por otra parte un gerente de planta de la planta de Mauricio José Troche, quien se desempeñaba como administrador del contrato que afectaba a una licitación de provisión de maquinarias y cambios de molinos para la electrificación de molinos de la planta de Mauricio José Troche. De acuerdo a lo que el Ministerio Público ha sostenido, es que se produjo un perjuicio patrimonial de 12 mil millones de guaraníes, ya que esas obras finalmente no fueron realizadas. Existía un plazo dentro del cual debía cumplirse. Dentro de ese transcurso de tiempo también se produce un cambio de administración, porque estos hechos se generaron en el año 2013 y en el 15 de agosto del año 2013 justamente se produce el cambio de gobierno presidencial, asume un nuevo gobierno, en ese entonces el presidente Horacio Cartes, y a partir de ahí se van generando el cambio en las distintas instituciones a nivel país, como es algo que normalmente ocurre. Estos cambios de administración también afectaron a la empresa Petropar, y los acusados se desempeñaron en el cargo que tenían hasta ese momento, hasta el 15 de agosto, fecha en la que toman nuevas autoridades y encuentran que las obras no fueron realizadas, por lo que finalmente se produce una rescisión de contrato, y al ser solicitada la ejecución de la póliza, la empresa de seguros responde que no se cumplieron los términos del contrato, por lo tanto no correspondía el pago que en definitiva debía corresponder si es que se hacían las diligencias debidas. Bueno, finalmente, dentro de todo lo desarrollado en el juicio y lo que finalmente está sosteniendo el Ministerio Público con relación al acusado Sergio Escobar Amarilla, quien era el presidente de la institución, para nosotros es la persona enteramente responsable de los hechos ocurridos, ya que justamente es la persona que llamó a licitación, posteriormente es la persona que firma la resolución de adjudicación, también es la persona que firmó los contratos, y una vez firmados los contratos en el cual no estaban establecidos pagos de anticipos, es el que autoriza a través de otras resoluciones y adendas de por medio que fueron firmadas el pago de anticipos que totalizaban la suma de 12 mil millones de guaraníes, es decir, sería el 50% del valor total de toda la obra. Doc- Estos pagos se, se efectuaron al inicio del contrato, es decir, esto se inició, el contrato inicial fue firmado en marzo del 2013, y los pagos de anticipo el primer pago fue realizado también en marzo y el segundo pago fue realizado en abril del 2013. Doctora, y justo en los alegatos también mencionan su conducta dolosa al omitir justamente cuando ya notó que esto no se estaba cumpliendo el tema de la póliza y demás cuestiones que no pudo recuperar Petropar. Sí, justamente lo que nosotros consideramos que estaba debidamente probado es que la ejecución del contrato estaba dividido en 3 etapas, ¿verdad? Eh, la primera etapa se cerraba a los 90 días, fecha en la cual el presidente se encontraba todavía en el ejercicio de sus funciones
ya que él llegó hasta el 15 de agosto, ¿verdad? Entonces nosotros sostenemos de que la primera etapa del contrato debía cumplirse el 16 de julio del 2013, fecha en la cual él se encontraba en ejercicio de sus funciones. Se llega a esta fecha y la empresa para ese entonces no había cumplido absolutamente nada de los términos del contrato, es decir, no había ningún tipo de maquinaria, no había ningún tipo de obra, y en ese sentido el Ministerio Público sostiene que él, como administrador de toda la institución y dentro del deber de precautelar los intereses de Petropar, él tenía la obligación, uno, de exigir el cumplimiento del contrato, y dos, de denunciar ante la empresa aseguradora de que se había incumplido el contrato, porque el incumplimiento de un contrato significa que el siniestro se ha producido. Esto también se ha demostrado en juicio. Entonces, y de una vez que se produce un siniestro, eh, existen pocos días, en este caso era tan solo 10 días, de poder denunciar ante la empresa aseguradora a fin de que la empresa te dé cobertura con relación al siniestro. Y él no lo hizo. Él no lo hizo, no hizo ninguna de las gestiones que estaba a su alcance realizarlas. Entonces, no habiendo cumplido con ninguna de las diligencias, nosotros sostenemos que él es el causante del perjuicio patrimonial hacia la empresa Petropar. Entendemos, doctora. Ahora, para poder comprender a nivel global, usted acaba de mencionar la afectación o la responsabilidad que tuvo el principal acusado en la primera etapa del contrato. ¿Qué finalmente sucedió con la empresa y el cumplimiento al que se había obligado? Bueno, finalmente transcurre el plazo, hablamos de que llega el 6 de agosto del 2013, fecha en la cual el acusado estaba todavía en el ejercicio de las funciones. La empresa pone a disposición de Petropar 2 motores y 4 bultos que contenían partes de lo que correspondería a esa primera etapa. Eso fue todo lo que se puso a disposición. Solamente eso, que si es que le damos un valor monetario sería de 800 millones de guaraníes. Recordemos que el pago en concepto de anticipo fue de 12.000 millones de guaraníes. Doctora, y ustedes habían mencionado también, Asume la sí. nueva administración, el 16 de agosto asume la nueva administración de Petropar, y encuentran que con relación a este contrato prácticamente no existía nada. Entonces proceden a la rescisión de contrato y posteriormente se solicita a la aseguradora justamente el cumplimiento de la póliza, pero finalmente se tiene como resultado el informe de la aseguradora que no se cumplieron los plazos debidos y no se informó dentro del plazo correspondiente que había acaecido ese siniestro. Por lo tanto, deslindaba su responsabilidad en el pago de la póliza que se había asumido con anterioridad. Doctora, justamente por ahí va mi pregunta, pero teniendo en cuenta ya que vamos a pasar a al quantum de la pena solicitada por la Fiscalía, se tuvo en cuenta también muchas condiciones a favor del procesado, por ello se pidió 4 años, también manifestaban dentro de sus alegatos. Sí, la acusación sostenida por el Ministerio Público se solicitó justamente calificar la conducta del mismo en base al artículo 192, incisos primero y segundo. El inciso segundo es una modalidad agravada y que eleva la sanción a 10 años de pena privativa de libertad. Entonces, considerando tanto aspectos positivos que hacen a la vida del acusado, una persona que no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes judiciales, es una persona que tiene formación académica. Eh, entonces, en base a todas estas circunstancias, hemos solicitado la sanción de 4 años de pena privativa de libertad. Claro, doctora. Ahora, hablando procesalmente, estamos ante hechos que se han registrado alrededor del 2013. ¿Cuál podría ser el motivo por el cual recién ahora estamos ante un debate oral y público sobre estos hechos?
Este caso justamente se extendió de sobremanera ya para el Ministerio Público porque justamente existían muchas dilaciones y planteamientos que impidieron que se llegue a estas alturas. Estamos hablando justamente de apelaciones, tras apelaciones, todo eso demoró muchísimo la tramitación del proceso y finalmente estamos llegando a estas alturas tratando de sostener, o sea, sosteniendo esta causa. Recién ahora se está produciendo el debate en juicio oral. Es una causa iniciada por otros colegas y bueno, varios equipos de fiscales han sostenido, tratado de sostener esto y finalmente en el equipo de trabajo conformado entre la doctora Elena Fiore y yo, bueno, nos toca sostener también ahora en el momento de juicio oral y público. Perfecto, doctora. ¿Cuándo prosigue el juzgamiento? La parte final del juicio tendremos el 25 de agosto en horas de la mañana. Faltaría justamente que se pronuncie la defensa de uno de los acusados, del acusado Sergio Escobar, justamente a fin de que también exponga sus alegatos de defensa, sus alegatos finales. Y bueno, también seguramente se dará oportunidad para la réplica, la dúplica y consideramos que ese día tendremos la sentencia. Entendido, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros queríamos ampliar mucho más lo que teníamos de los alegatos finales. Le deseamos que tenga una buena tarde y será hasta la próxima. Muchas gracias, a las órdenes. Hasta luego. Hasta luego.